Hola, soy Tiago González. ¿Alguna vez has sentido que hay personas en tu vida que parecen siempre estar manipulando, controlando o buscando atención a cualquier costo? Personas que, sin importar cuánto amor o paciencia les ofrezcas, nunca están satisfechas y solo parecen buscar su propio beneficio. La Biblia nos advierte sobre este tipo de personas y nos muestra cómo Jesús las reconoció y lidió con ellas. El narcisismo no es un concepto moderno. Aunque hoy en día la psicología lo define como un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de empatía, la grandiosidad y la necesidad excesiva de admiración, la Biblia ya describía patrones similares en figuras como los fariseos y los escribas, que constantemente intentaban manipular, humillar y desacreditar a Jesús. Pero antes de profundizar en cómo Jesús enfrentó a estas personas, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Juntos podemos llevar este conocimiento más lejos y ayudar a más personas a reconocer y liberarse de la influencia de los narcisistas. En Mateo 23, Jesús hace una denuncia fuerte contra los fariseos, llamándolos hipócritas, guías ciegos y sepulcros blanqueados. Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? Si analizamos su comportamiento, vemos que los fariseos exhibían varias características que hoy en día asociamos con el narcisismo. Buscaban reconocimiento constante. Jesús dice en Mateo 23:5 que todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Esta es una clara señal de narcisismo, la necesidad de validación externa. Imponían reglas que ni ellos mismos seguían. Eran conocidos por exigir perfección de los demás mientras se daban permisos especiales para sí mismos. Manipulaban y tergiversaban la verdad. A menudo intentaban atrapar a Jesús en sus palabras para desacreditarlo, pero él siempre respondía con sabiduría. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo podemos reconocer a los narcisistas en nuestras vidas? Jesús no solo los identificó, sino que también nos dejó herramientas para reconocerlos. Aquí hay algunas señales basadas en sus enseñanzas. Falsa humildad. Muchas veces los narcisistas aparentan ser humildes o espirituales, pero en realidad buscan admiración y control. Jesús advirtió sobre esto en Lucas 18, 9-14, cuando contó la parábola del fariseo y el publicano. Lenguaje manipulador. Jesús fue constantemente desafiado con preguntas capciosas. Los narcisistas hacen lo mismo, tergiversan las palabras, manipulan situaciones y crean confusión para mantener el control. Incapacidad para aceptar la verdad. Cuando Jesús hablaba con la verdad, los fariseos se enojaban y lo atacaban. Los narcisistas, de manera similar, reaccionan con ira cuando son confrontados con la realidad. Juegan el papel de víctima, incluso cuando eran ellos los que hacían daño. Los fariseos siempre intentaban pintarse como víctimas. Jesús nos enseñó a ver más allá de estas apariencias. Un momento clave en el ministerio de Jesús fue cuando los fariseos intentaron atraparlo preguntándole sobre los impuestos al César, en Mateo 22, 15-22. Si Jesús decía que no se debía pagar, lo acusarían de rebelión; si decía que sí, lo harían quedar mal con el pueblo. Pero Jesús respondió con inteligencia: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es un ejemplo perfecto de cómo Jesús manejaba a los narcisistas, sin caer en provocaciones, sin alterarse y sin darles el control de la conversación. Ahora que hemos identificado las características de los narcisistas según la Biblia y los ejemplos de cómo Jesús los enfrentó, surge una pregunta aún más importante: ¿cómo podemos actuar cuando nos encontramos con uno en nuestra vida? Ahora exploraremos la sabiduría de Jesús y aprenderemos estrategias prácticas para mantener la paz sin dejarnos manipular. Si identificar a los narcisistas es el primer paso, el segundo es aún más desafiante: ¿cómo enfrentarlos sin perder nuestra paz interior? ¿Cómo reaccionar ante alguien que constantemente manipula, tergiversa la verdad y busca hacernos caer en provocaciones? Muchas veces, cuando nos enfrentamos a este tipo de personas, caemos en una de dos trampas: o reaccionamos con ira y entramos en su juego, o nos sometemos a su manipulación por miedo al conflicto. Pero Jesús nos mostró un tercer camino: la sabiduría y la firmeza sin perder la calma. Los fariseos y escribas intentaron muchas veces hacerlo caer en contradicciones, ridiculizarlo o provocarlo. Sin embargo, en ningún momento Jesús reaccionó con enojo impulsivo o desesperación. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Juan 8, 3-11, cuando le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio.
Su intención no era buscar justicia, sino poner a Jesús en una encrucijada. Si decía que la apedrearan, lo acusarían de ser cruel; si decía que la perdonaran, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. ¿Qué hizo Jesús? No entró en la trampa emocional ni reaccionó apresuradamente. En vez de eso, se inclinó y escribió en la tierra. Esta pausa le permitió cambiar la dinámica de la conversación y responder con la célebre frase: "El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra". Este acto es clave para entender cómo debemos actuar ante los narcisistas: no reaccionar de inmediato, no entrar en su juego y responder con inteligencia en lugar de con emoción. Basándonos en su ejemplo, podemos extraer varias estrategias para aplicar en nuestra vida: no caer en provocaciones. Cuando alguien busca manipularnos o hacernos perder la calma, lo mejor que podemos hacer es pausar antes de responder. Como Jesús, tomarnos un momento para reflexionar antes de hablar. Responder con sabiduría. Jesús rara vez respondía directamente a las provocaciones; en cambio, hacía preguntas o usaba parábolas para hacer que la otra persona se cuestionara a sí misma. No justificar ni dar explicaciones innecesarias. Los narcisistas buscan atraparnos en discusiones interminables para desgastarnos. Jesús nunca intentó probar su valor a los fariseos, simplemente vivía según la verdad. Elegir nuestras batallas. Jesús no se desgastó discutiendo con todos los que lo criticaban. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, y nosotros también debemos aprender a hacerlo. Uno de los momentos más impresionantes del autocontrol de Jesús fue cuando estuvo frente a Poncio Pilato, Juan 19, 9-11. Pilato, un hombre con poder político, intentó intimidarlo diciéndole: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y para soltarte? Jesús, en lugar de reaccionar con miedo o enojo, simplemente respondió con calma: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Este es un gran ejemplo de cómo enfrentarse a un narcisista que usa el poder para manipular: mantener la calma, no caer en el miedo y no darle más autoridad de la que realmente tiene. Jesús nos enseñó que no es necesario gritar, discutir o someterse para lidiar con los narcisistas. Podemos mantener nuestra paz y al mismo tiempo establecer límites firmes. Pero aquí surge otra pregunta importante: ¿cómo podemos protegernos espiritualmente de la influencia de estas personas? Ahora, exploraremos cómo fortalecer nuestro espíritu para no ser afectados por su energía negativa. Si Jesús nos enseñó a identificar a los narcisistas y a enfrentarlos con sabiduría, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos protegernos espiritualmente de su influencia? Estas personas suelen drenarnos emocionalmente, hacernos dudar de nosotros mismos y sembrar confusión en nuestra vida. ¿Te has sentido alguna vez agotado después de interactuar con alguien que parece siempre buscar conflicto? ¿Sientes que, sin darte cuenta, absorbes la negatividad de ciertas personas? No es coincidencia. Los narcisistas operan con energía destructiva, y si no estamos preparados, podemos quedar atrapados en su ciclo de manipulación. Jesús, sin embargo, nos mostró cómo blindar nuestra alma sin caer en la desesperación ni en la amargura. Jesús nunca permitió que las críticas, insultos o manipulaciones de los fariseos afectaran su paz interior. Pero, ¿cómo lo lograba? La respuesta está en su conexión constante con el Padre. Oración y comunión con Dios. Jesús se apartaba frecuentemente a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16. Sabía que su fuerza no venía del reconocimiento de los demás, sino de su relación con Dios. Claridad sobre su propósito. Jesús nunca se dejó desviar por las provocaciones de los demás porque tenía plena certeza de su misión. Discernimiento espiritual. Jesús podía ver más allá de las palabras y acciones de las personas, reconocía sus verdaderas intenciones. Esto le permitió evitar caer en trampas y ataques disfrazados de buenas intenciones. Si queremos protegernos espiritualmente de los narcisistas, debemos aplicar estos mismos principios en nuestra vida. Para no dejarnos arrastrar por la toxicidad de los narcisistas, debemos fortalecer nuestro espíritu con estrategias concretas: desarrollar el discernimiento. No todas las personas que parecen amables tienen buenas intenciones. Pedir a Dios sabiduría para ver más allá de las apariencias nos ayudará a no caer en manipulaciones. Cuidar nuestro círculo cercano. Jesús tenía muchos seguidores, pero solo unos pocos eran parte de su círculo íntimo: Pedro, Juan y Santiago. No debemos permitir que cualquiera tenga acceso a nuestra vida emocional.
Aprender a decir no. Muchas veces, los narcisistas intentan manipularnos haciéndonos sentir culpables. Sin embargo, Jesús no se dejó presionar ni siquiera por sus propios discípulos cuando intentaron desviarlo de su misión. Renovar nuestra mente con la verdad. Los narcisistas distorsionan la realidad para hacernos dudar. Pero si llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, seremos inmunes a sus juegos psicológicos. En Mateo 16, 21-23, Jesús comenzó a hablar con sus discípulos sobre su futuro sufrimiento y muerte. Pedro, sin entender completamente el plan de Dios, le dijo: Señor, eso nunca te sucederá. Jesús, en lugar de ceder a la presión emocional, respondió con firmeza: Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Este pasaje nos muestra que, incluso con personas cercanas, debemos poner límites cuando intentan desviarnos de nuestro camino. Cuando aprendemos a proteger nuestra energía, dejamos de ser vulnerables a la manipulación y el desgaste emocional. Sin embargo, esto nos lleva a otro desafío: ¿cómo podemos actuar con amor y compasión sin permitir que los narcisistas nos dañen? Ahora, exploraremos cómo Jesús mostró amor sin caer en la trampa de la codependencia. Jesús nos enseñó que el amor es el centro de nuestra existencia. Amar a Dios y al prójimo es el mandamiento más importante. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos amar incluso a los narcisistas sin permitir que nos manipulen o nos hagan daño? A menudo, quienes tienen un corazón noble y compasivo se convierten en blanco fácil para los manipuladores. Los narcisistas buscan aprovecharse de la bondad de los demás, y si no establecemos límites, podemos quedar atrapados en un ciclo de abuso emocional. ¿Acaso Jesús permitió que lo manipularan? ¿Se dejó llevar por la culpa o el chantaje emocional? No. Su amor era puro, pero también firme. Y en este punto es donde debemos aprender la lección más importante: el verdadero amor no significa soportar todo sin límites. Jesús amó a todos, pero no permitió que nadie torciera su misión ni lo manipulara. Su compasión era inquebrantable, pero siempre iba acompañada de discernimiento y firmeza. Jesús ayudaba, pero no consentía la injusticia. Cuando los mercaderes profanaron el templo, Él no los trató con una falsa tolerancia, los expulsó con autoridad. En Mateo 21, 12-13. Perdonaba, pero llamaba a la transformación. A la mujer sorprendida en adulterio, le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Su amor no era una excusa para la complacencia, sino una invitación al cambio. No se dejaba atrapar por la culpa. Cuando Marta le reclamó que María no la ayudaba con los quehaceres, Jesús no cedió a la presión emocional. En lugar de eso, le explicó que María había escogido la mejor parte al sentarse a escuchar su enseñanza en Lucas 10, 38-42. De este modo, Jesús nos muestra que podemos ser amorosos sin permitir que otros nos manipulen o desvíen de nuestro propósito. Para seguir el ejemplo de Jesús, debemos aprender a equilibrar el amor con la firmeza. Aquí hay algunos principios clave: amar sin aceptar el abuso. Jesús nos enseñó a perdonar, pero nunca a ser víctimas pasivas de la manipulación. Perdonar no significa permitir que alguien siga hiriéndonos. Establecer límites saludables. Jesús tenía tiempo para todos, pero también se apartaba para estar con el Padre. No debemos sentirnos culpables por decir no cuando algo afecta nuestra paz o nuestra misión de vida. No caer en el juego de la culpa. Los narcisistas suelen manipular a través de la culpa. Jesús nunca se dejó llevar por esto. Actuaba según la voluntad del Padre, no según la presión de los demás. Amar de lejos cuando sea necesario. En algunas ocasiones, la mejor forma de amar es desde la distancia. Jesús no forzaba a nadie a cambiar, simplemente enseñaba y dejaba que cada quien tomara su camino. Un caso claro de cómo Jesús manejó a una persona tóxica es su relación con Judas. Desde el principio, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Sin embargo, nunca intentó manipularlo ni forzarlo a cambiar. Le dio oportunidades de redimirse, pero cuando llegó el momento, lo dejó ir sin luchar ni rogar. En la última cena, Jesús le dijo con calma: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Y no le suplicó que cambiara, no intentó convencerlo con palabras dulces. Simplemente aceptó la realidad y lo dejó ir. Este es un gran ejemplo de cómo podemos amar incluso a aquellos que nos traicionan, pero sin permitir que nos destruyan.
cuando aprendemos a amar sin permitir que nos manipulen, nuestra vida se transforma. Dejamos de sentirnos atrapados en relaciones tóxicas y comenzamos a experimentar el amor en su verdadera esencia, un amor libre, sano y guiado por la verdad. Pero aún queda un tema crucial: ¿qué hacer cuando un narcisista ya ha causado daño en nuestra vida? Ahora, hablaremos sobre el poder de la sanación y la restauración después de haber sido heridos por personas narcisistas. El dolor que deja un narcisista en nuestra vida puede ser profundo. Puede dejarnos con dudas, heridas emocionales y una sensación de vacío que parece imposible de llenar. ¿Cómo sanar después de haber sido manipulados y heridos? ¿Es posible recuperar nuestra paz y nuestra identidad? La buena noticia es que sí, la sanación es posible. Jesús no solo nos enseña a reconocer y enfrentar a los narcisistas, sino también a sanar y fortalecernos después de haber pasado por su daño. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, en Lucas 4:18. Él entiende nuestro dolor y nos ofrece el camino para la restauración. Sin embargo, el proceso de sanación no ocurre de la noche a la mañana. Veamos algunos principios clave que nos ayudarán a reconstruirnos después de una relación tóxica. Uno de los mayores obstáculos para la sanación es la negación. A veces, después de haber sido manipulados, nos cuesta aceptar la verdad sobre la persona narcisista. Podemos preguntarnos, ¿y si en realidad no era tan mala? ¿Y si yo fui el problema? Jesús nos enseña que la verdad nos hará libres, Juan 8:32. No podemos sanar si seguimos aferrándonos a una versión falsa de la realidad. Debemos aceptar lo que ocurrió, no con rencor, sino con claridad. Ejemplo bíblico: Pedro negó a Jesús 3 veces, pero cuando reconoció su error y lloró amargamente, comenzó su proceso de restauración, en Mateo 26:75. Aceptar la verdad no es fácil, pero es el primer paso para la sanación. El perdón no significa justificar el daño que nos hicieron, sino liberarnos del peso del resentimiento. Jesús nos enseñó a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, y Mateo 18:22. Sin embargo, perdonar no significa volver a confiar ciegamente en quien nos hizo daño. Jesús perdonó a muchas personas, pero no permitió que todos tuvieran acceso a su círculo más cercano. Ejemplo práctico: después de su resurrección, Jesús le permitió a Pedro restaurarse, pero Judas, quien nunca mostró arrepentimiento genuino, no recibió esa segunda oportunidad. Cuando perdonamos, sanamos. Pero cuando aprendemos la lección, nos protegemos. Los narcisistas desgastan la autoestima de sus víctimas. Hacen que se cuestionen su valor y manipulan sus emociones para hacerlas sentir insuficientes. Pero Jesús nos recuerda algo poderoso: somos hijos de Dios, valiosos y amados incondicionalmente. Ejemplo bíblico: Zaqueo era un hombre despreciado por la sociedad, pero Jesús lo miró con amor y le devolvió su dignidad, en Lucas 19:1-10. Para sanar, debemos recordar quiénes somos en Dios y comenzar a reconstruir nuestra confianza. Técnicas prácticas: escribir declaraciones positivas sobre uno mismo basadas en la palabra de Dios. Rodearse de personas que nos recuerden nuestro verdadero valor. Alejarse de ambientes tóxicos que refuercen el daño emocional. Después de haber sido heridos por un narcisista, muchas personas desarrollan miedo a confiar nuevamente. Se aíslan, construyen barreras emocionales y temen ser lastimadas otra vez. Pero Jesús nos enseñó a vivir con sabiduría, no con miedo. Ejemplo bíblico: Tomás dudó de la resurrección de Jesús porque había sido testigo del sufrimiento y la muerte. Sin embargo, Jesús le permitió ver y tocar sus heridas, mostrándole que la fe debía ser restaurada, Juan 20:24-29. Recuperar la confianza en las relaciones es un proceso, pero es necesario para seguir adelante. No todas las personas son como el narcisista que nos hirió. Por último, la sanación definitiva viene cuando nos acercamos a Dios. Él es el único que puede restaurar completamente nuestro corazón y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, en Filipenses 4:7. Ejemplo bíblico: después de su traición y negación, Pedro encontró restauración en Jesús y fue transformado en uno de los pilares del cristianismo. Sanar no significa olvidar el pasado, sino encontrar un propósito en lo que vivimos y permitir que Dios nos renueve. Salir de una relación con un narcisista es difícil, pero la sanación es posible. Jesús nos enseña que podemos restaurarnos, recuperar nuestra identidad y volver a confiar, sin caer nuevamente en la manipulación.
Si este mensaje ha sido útil para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Dios tiene un propósito para tu vida y quiere verte completamente libre.